Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo fascinante y la verdad bastante desconocido de nuestra historia, el anarquismo en América Latina, un movimiento que no solo imaginó, sino que construyó sindicatos, que inspiró a artistas y que soñó con un mundo, bueno, con un mundo sin patrones. A ver, seamos sinceros, cuando uno escucha la palabra anarquía, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Caos, ¿no? Desorden, bombas, violencia por todos lados. Pero, ¿fue realmente así en América Latina? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Bueno, vamos por partes. Lejos de ser la simple búsqueda del caos, el anarquismo es, en el fondo, una filosofía de apoyo mutuo. ¿Y qué significa eso? Imaginen una sociedad donde la gente que produce y distribuye las cosas, o sea, los trabajadores, se organizan entre ellos, libres, sin la necesidad de jefes o de un Estado que les diga qué hacer. Es una visión de orden, sí, pero un orden que nace de la libertad, no de la imposición. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a dejar atrás esa idea del caos para entender bien qué es el anarquismo. Después, veremos cómo se metieron de lleno en los sindicatos, las huelgas y la solidaridad. Hablaremos también de su arma más poderosa, la prensa, y de cómo sus ideas se colaron en el arte y el teatro. Al final, exploraremos qué pasó con todo este movimiento y qué ecos de esas ideas todavía resuenan hoy. Muy bien, pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo es que todas estas ideas se convirtieron en acción pura y dura? La clave está aquí, en los sindicatos y la solidaridad. Para los anarquistas, el verdadero cambio no se conseguía en un parlamento, sino en la fábrica, en el puerto, en el campo, en el lugar de trabajo. Y su método tenía un nombre que suena un poco complicado, anarcosindicalismo. Pero la idea es bastante directa. A ver, los sindicatos no eran solo para pedir un aumento de sueldo, no, eran el motor para cambiarlo todo. Por eso, nada de partidos políticos, nada de confiar en el Estado. La estrategia era la acción directa, huelgas, boicots, incluso el sabotaje. Y la meta final, que quienes trabajaban controlaran directamente las fábricas y los campos, sin intermediarios. Y ojo, que esto no era solo una idea en un panfleto, esto pasó de verdad. Un ejemplo clarísimo es Argentina, con la Federación Obrera Regional Argentina, más conocida como la FORA. Se convirtió en un verdadero gigante, una de las federaciones de trabajadores más grandes e influyentes de todo el continente. Y sí, estaba dirigida por anarquistas. Y sus luchas eran por cosas súper concretas. Por ejemplo, en 1925, con el desempleo altísimo, la FORA lanzó una campaña masiva pidiendo algo que hoy nos parece normal, pero que en ese momento era revolucionario: la jornada laboral de 6 horas. 6. Una demanda clara para un problema real. Aquí hay un punto clave que hay que entender, una diferencia fundamental. Para los anarquistas, la revolución significaba que las asociaciones de trabajadores tomaran el control directo, sin nuevos jefes. Por eso criticaban tanto el modelo del socialismo de Estado como el de la Unión Soviética. Su argumento era: oigan, ¿de qué sirve sacar un patrón para poner al Estado como nuevo patrón? El trabajador sigue dependiendo de una autoridad que está por encima. Y este movimiento no estaba para nada aislado. La solidaridad internacional era un pilar, y quizá no hay caso que lo demuestre mejor que la historia de Sacco y Vanzetti, dos anarquistas italianos que fueron ejecutados en Estados Unidos y cuyo destino sacudió al mundo. Para que se hagan una idea de la indignación, lean esta cita del periódico anarquista argentino La Protesta. Después de la ejecución en 1927, escribieron: eran italianos y anarquistas. Sacco y Vanzetti no pudieron escapar a la silla eléctrica. Los Estados Unidos están fuera de la humanidad. Durísimo. Para ellos esto no fue justicia, fue un crimen de Estado. Y la reacción fue masiva, con huelgas y manifestaciones por toda América Latina. Ahora uno se pregunta, ¿y cómo se organizaban todas estas protestas? ¿Cómo se difundían las ideas sin redes sociales, sin internet? Bueno, la respuesta estaba en el papel y la tinta. La prensa anarquista fue un arma potentísima. En Argentina, por ejemplo, estaba La Protesta, que más que un periódico era casi una institución. Fue la voz que articuló al movimiento anarquista durante décadas. Si cruzamos a México, nos encontramos con Regeneración, el periódico de Ricardo Flores Magón, que se convirtió en la voz anarquista en medio de la vorágine de la Revolución Mexicana. Incluso en Paraguay existía El Despertar, que era el órgano de la Central Obrera de inspiración anarquista. Esto nos da una idea de que no era algo de un solo país, sino una red de ideas que cruzaba todo el continente. Pero la influencia anarquista no se quedó en las fábricas o en las imprentas. No, señor. Se extendió a la cultura, que también se vio como una herramienta para la liberación.
Un ejemplo genial es el del dramaturgo uruguayo Edmundo Bianchi. Él llevó al escenario del teatro más importante de Montevideo, el Teatro Solís, obras que hablaban de frente sobre el conflicto social y las ideas revolucionarias, como en su pieza La Quiebra. Y esto, claro, no pasó desapercibido. Un crítico de la época dijo que su obra, Orgullo de Pobre, era una fiel expresión de las ideas revolucionarias a las que parte de la juventud montevideana se adhirió con fervor. O sea, el arte no era solo un espejo, era también un motor del cambio. Llegamos a un punto de inflexión. El momento de mayor compromiso internacional del movimiento fue durante la Guerra Civil Española, pero, paradójicamente, este mismo evento marcó el inicio de su declive. A ver, ¿qué pasó? En 1936 en España estalla una enorme revolución social liderada por los anarcosindicalistas. La reacción en América Latina fue inmediata. Se crearon comités de ayuda como Solidaridad Internacional Antifascista. Pero no solo se envió dinero, militantes de toda la región, muchísimos de Argentina, se fueron a España a pelear, a tomar las armas junto a sus compañeros de la CNT y la FIA en la lucha contra el fascismo. Pero mientras todo esto pasaba, en América Latina el movimiento enfrentaba una pinza mortal. Por un lado, la violencia directa del Estado, persecuciones, ejecuciones, golpes militares como el de Uriburu en Argentina. Y por el otro, la competencia ideológica. El comunismo de Estado y los nuevos movimientos populistas empezaron a ganarse a los trabajadores, dejando al anarquismo cada vez más aislado. Y así, las grandes federaciones y los periódicos históricos fueron desapareciendo. Pero la historia no termina ahí, porque las ideas son mucho más difíciles de apagar y dejaron un eco que sigue sonando. Y este es el punto clave. Una cosa son las organizaciones, que nacen y mueren, y otra muy distinta es la filosofía. Esos principios fundamentales, el antiautoritarismo, el apoyo mutuo, la acción directa, sobrevivieron y siguieron influyendo en nuevos movimientos sociales. De hecho, Diego Abad de Santillán, una figura central de este movimiento, lo dijo muy claro. Argumentó que el anarquismo tenía hoy más vigencia que nunca, y que su espíritu estaba resurgiendo en la filosofía, en la sociología y especialmente, decía él, en la juventud inconformista. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro recorrido. La pregunta que queda flotando es potente. En un mundo cada vez más definido por el poder de los estados y las grandes corporaciones, ¿será que esos ideales anarquistas, de libertad, de control desde abajo y de apoyo mutuo, son en realidad más relevantes que nunca? La respuesta, quizás, se encuentra en los ecos de esta historia casi perdida.